Saludo cordial para todos. Bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Una fe que se construye en la experiencia. Es el título de la reflexión en esta mañana. A continuación, leemos la palabra de Dios en el capítulo 28 del libro de Génesis, los versículos 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El texto narra un episodio de la vida del patriarca Jacob en su viaje de Canaán a Padán Aram. Sus padres, Isaac y Rebeca, se vieron en la necesidad de enviarlo a casa de su tío Labán, hermano de su madre, por el conflicto que había entre él y su hermano Esaú, pues la relación entre ellos se había deteriorado tanto hasta el punto de que ya Esaú había determinado asesinar a su propio hermano. Para evitar una tragedia familiar, Isaac y Rebeca decidieron que lo mejor era distanciarlos. Entonces, obedeciendo a sus padres y para salvar su vida, Jacob emprende su viaje de huida. En el trayecto tuvo que pasar la noche a las afueras de una ciudad llamada Luz. Y mientras dormía, Dios se le presenta en un sueño, diciendo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Además de presentársele, Dios también le hizo promesas a Jacob en ese sueño. Al despertar Jacob, supo que Dios se había acercado a él. Sin embargo, hasta allí solo era un sueño. Él necesitaba confirmarlo en la experiencia. Fue entonces cuando Jacob hace voto, o también le hace promesas a Dios, en relación
a las promesas que Dios le había dicho mientras soñaba. Veamos en algunos versículos de los capítulos siguientes cómo Jacob fue construyendo su fe a través de la experiencia. Después de pasar 20 años en Harán, Jacob decidió volver a Canaán y con esta decisión independizarse a la vez de su suegro, para quien había trabajado durante todo ese tiempo. Organizó a su familia, organizó sus bienes y sus enseres, y sin que lo supiera su suegro, emprendió el viaje de regreso. Cuando Labán se enteró que Jacob había huido con sus hijas, con sus nietos y en especial con los bienes, organizó a su gente y salió a perseguirlo. Cuando lo alcanzó en un lugar que el escritor identifica como el monte de Galaad, se da un cruce de palabras entre ellos. Y en dicha conversación se puede identificar un primer elemento que evidencia cómo, con el pasar de los años y a través de las cosas que estaba viviendo, él había comenzado a construir su fe en el Dios de sus padres. Este primer elemento se puede evidenciar en el capítulo 31, versículos 23, 24 y 29, que dicen: Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche, y le dijo: Guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Y en el versículo 29 dice Labán: Poder hay en mi mano para haceros mal. El Dios de tu padre me habló anoche diciendo: Guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Y luego, a partir del versículo 38 al 42, dice Jacob a Labán: Estos 20 años he estado contigo. Tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Esta primera idea, que hace parte de la construcción de la fe de Jacob, consiste en el hecho de que él reconoce que es Dios la garantía para que todo su esfuerzo, su sacrificio o trabajo no sea en vano. Dice que, gracias a la intervención de Dios, no se iba con las manos vacías, con lo cual indica que es gracias a la obra del Dios justo que hace que los esfuerzos de los seres humanos sean bien remunerados, porque si solo dependiera del sistema inicuo y codicioso de los hombres, entonces muchos trabajarían de balde. Al fin y al cabo, el sistema ya está programado para hacer que algunos cada vez tengan más y otros cada vez menos.
Por eso el creyente que va construyendo su fe válidamente en Dios debe entender y con humildad reconocer que no es gracias a su inteligencia, ni sus habilidades, ni sus esfuerzos que logra obtener las cosas, porque el sistema es más viejo y más inteligente que él, y de algún modo se las ingenia para vaciarle la vida, sino que es Dios quien por su misericordia nos garantiza el bienestar y nos sostiene en este mundo para que el sistema no nos deje con las manos vacías. También en el capítulo 32, versículos 9 al 12 del mismo libro de Génesis, encontramos otra razón con la cual Jacob siguió construyendo su fe. Leamos esta porción del texto. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Aquí se muestra, hermanos, la actitud devocional de un hombre para acudir a Dios en oración, implorando su ayuda, pues reconoce que tiene miedo de lo que le pueda suceder a él y a los que están bajo su responsabilidad. Y solicita de Dios las fuerzas para poder enfrentar sus temores, vencerlos y no evadir ni huir más, sino dar la cara y enfrentar un conflicto que tenía por resolver desde hacía ya mucho tiempo. A veces hay situaciones que se presentan en la vida que perturban o estropean las relaciones entre las personas y se postergan pensando que el tiempo o la distancia las ha de resolver por sí mismas o que Dios se encargará de solucionarlas sin la intervención nuestra. Pero no es así. Pueden pasar años, décadas, y los corazones siguen dañados, hasta que la persona decida ir a Dios en oración sincera, confesar en su presencia la situación, para recibir de Él las fuerzas y a la vez la claridad de qué pautas debe seguir para tratar lo sucedido y arreglar las cosas. Porque aunque Dios es todopoderoso, Él no hará lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer, sino que en oración nos provee del recurso necesario, de las herramientas, para que vayamos nosotros mismos y hagamos el trabajo. Otra razón que le fue útil a Jacob para construir su fe en Dios la encontramos un poco más adelante, en el capítulo 33, versículo 10 del mismo libro de Génesis. Leemos lo siguiente. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido.
Jacob aprendió a ver a Dios a través de las acciones de bondad de su hermano. Ya no lo veía como a un adversario, ni tampoco como el objeto del cual podía aprovecharse para lograr sus intereses, sino que pudo descubrir en su hermano la oportunidad para relacionarse mejor con Dios. Es que solo Dios puede hacer a la gente buena, para que podamos reconocer, como dice Santiago en su carta, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Al final del capítulo 33 de Génesis, dice que Jacob llegó finalmente a Canaán. Veamos lo que dice el texto. Capítulo 33, versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y luego el versículo 20 dice: y erigió allí un altar, y lo llamó Elohim Israel. Esto significa Dios, el Dios de Israel. Hacía 20 años, Dios le había hecho promesas a Jacob en un sueño. También Jacob había hecho voto ante Dios, diciéndole: si me guardas durante el viaje, si me sustentas y si vuelvo en paz, entonces Jehová será mi Dios. El tiempo había pasado y Dios había dejado ver su fidelidad en todos los aspectos de la vida de este hombre. ¿Lo había guardado? Sí. ¿Lo había provisto de todo lo necesario? Sí. ¿Lo había hecho volver en paz? Sí. Ahora Jacob lo acepta y se dispone a honrarlo. Pues a este nivel de la experiencia, ya no solo era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, sino que también lo reconoce como su Dios, el Dios de Jacob o de Israel. Así como este personaje en ese tiempo, también en la actualidad hay personas que han crecido en un contexto familiar o social religioso, a la sombra de padres creyentes en Dios que oran por ellos, abuelos, hermanos e incluso amigos, personas fieles a Dios que interceden por ellos. Y gracias a ese respaldo, Dios por su fidelidad y misericordia los protege, los libra del mal, los sostiene, los sana. Sin embargo, no terminan convencidos para despertar el interés y, al menos por curiosidad, darse a la tarea de descubrir que ese Dios de sus padres, ese Dios de sus parientes y amigos, no es un cuento ni un sueño, sino que es la realidad. Entendiendo que la fe no es una idea mágica que resulta de decir simplemente creo y ya, sino que es un proceso creciente que se va consolidando en cada vivencia. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a interpretar los sucesos de la vida no como hechos circunstanciales simplemente, sino como la obra de Dios, que en cada ocasión que nos permite vivir ha estado interviniendo para hacernos bien. Y al final alcancemos como Jacob a construir
nuestra fe en Dios a través de la experiencia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos das la oportunidad de conocerte y en la obediencia poder descubrir que es posible relacionarnos contigo. Ayúdanos a percibir tu manera de obrar tan especial para que podamos reconocer que has venido interviniendo en cada momento de nuestra historia a fin de cumplir en nosotros tu buen propósito que has determinado desde hace ya mucho tiempo para nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.